Muchas gracias, es un gusto estar contigo y con tu auditorio. Y lamentablemente es cierto, muchas personas no se quieren vacunar porque existen muchos mitos, existe mucha mala información. Sin embargo, debemos de confiar todos en la ciencia. Esa vacuna es funcional siempre y cuando nosotros participemos en esa vacunación y también nos sigamos cuidando, que no nos confiemos de que, por ejemplo, de que si ya estamos vacunados, Ujú. ya vamos a ser completamente inmunes. Solamente así funcionará la vacunación. Y claro que va a funcionar. Ha habido reacciones adversas, es cierto, algunas reacciones graves. Sin embargo, son mínimas las cantidades de personas que han tenido esas reacciones adversas. Y por el contrario, son grandes los beneficios que hay en la vacunación. Entonces yo invito a la población a que se informen en fuentes confiables, que no crean lo que muchas veces se comparte en Facebook o por WhatsApp. Mucha de esa información es falsa y de ahí viene el temor. Sí, sí. Carolina, Carolina, nos llama la atención vacunación, nación, qué fácil es aplicarse las vacunas y que sea efectivo la vacunación. Perdón, no pude escuchar muy bien la pregunta porque hay mucho eco. Ok, Ok, a ver, a bájale ver, ahí, yo creo. yo creo que Te preguntaba, ¿cuánto tiempo va a tardar para que sea efectiva la vacunación? Ahí después de la vacunación que viene la inmunidad, que le dicen, ¿cuánto tiempo va a tardar para lograr esta inmunidad? Que pues esperemos, mucha gente dice para abril, para después de Semana Santa, la gente especulamos. ¿Tú qué piensas? Pues depende mucho también del tipo de vacuna. Ahorita hay 3 vacunas principales. Hay algunas en desarrollo. ¿Escuchan ustedes también el eco o nada más yo? Sí, pero sí, ya, pero ya yo ya, estoy yo escuchando estoy perfectamente. Ok. Depende mucho de la vacuna. Por ejemplo, la que se empezó a aplicar en México requiere una segunda dosis para que se genere inmunidad. Y de ahí tenemos que esperar mínimo de 15 días a un mes para que se generen los anticuerpos que generen esa inmunidad. Entonces se le pide a la población que después de haberse vacunado todavía se queden en casa al menos de 15 días a un mes. Y sin embargo, no hay que confiarnos, porque es cierto que se genera inmunidad hacia la mayoría de las cepas circulantes actualmente en el mundo. Sin embargo, se pueden generar cepas nuevas del virus. Y esa también es la que no se generen cepas nuevas para que la inmunidad que genera la vacuna sea eficaz y logremos erradicar esa enfermedad. Muchas gracias, Muchas gracias. Carolina. Otra situación que está por ahí pendientona es el asunto, Carolina, de que ¿cómo irá a hacer esto? ¿Va primera etapa con los doctores, la gente que está en los hospitales? Luego vendrán los adultos mayores. ¿Cómo irá a funcionar? ¿Para cuándo estaremos como todos de una manera más segura después de esta vacunación? ¿Va a funcionar así? ¿Es proteger a los más vulnerables? Primero, ¿está bien? ¿Está correcta la política en ese sentido? Lo que se busca en esta política es disminuir la mortalidad. Si ustedes se fijan, las personas que mueren son las personas mayores o las personas con comorbilidades, por ejemplo, con diabetes, con hipertensión, con obesidad. Entonces, lo que se busca con esta estrategia primero es disminuir la mortalidad, que mueran menos personas. Y después ya irnos con los adultos jóvenes, con los niños, para disminuir el contagio o la transmisión. Toda esta estrategia nos puede llevar todo este año y ya el siguiente año, incluso hasta mediados del 2022, poder decir que volvemos a la normalidad o que ya podemos salir con medidas más laxas, pero eso lleva su tiempo. Probablemente lleve todo este año. No podemos decir, por ejemplo, para marzo o para abril, porque siendo honestos, para abril no vamos a estar vacunados todos. Eso es prácticamente imposible.
Lo primero es disminuir la cantidad de muertes. Eso es lo más importante ahorita. ¿Verdad? Dando el virus, le estamos haciendo más contagioso, pero no se sabe si es más letal. ¿Qué podemos esperar de esta nueva cepa que ya está en México también? Buenos días, Luis. A tu auditorio. Tenemos un poco de interferencia, ahí está, ya se escucha bien. Esta, cabe señalar, es un... Sí, muchas gracias. Esta nueva variante de la cual se ha hablado tanto, que es una variante que se detectó por primera vez en el Reino Unido, conocida como B117, cabe señalar que no es la única variante del virus. Existen más de 100 variantes del virus, en términos de las mutaciones que se han presentado a través del tiempo, ¿no? En una entrevista anterior, cuando iniciábamos, en cierta forma, con esta pandemia, presentábamos aquí en una entrevista algunos datos sobre algunas variantes propias del virus que ya estaban en circulación por el mundo. Lo que ha llamado la atención de esta variante que fue detectada en el Reino Unido es que los estudios sugieren que la transmisibilidad del virus se incrementa por efecto de las mutaciones. Cabe señalar que se siguen todavía generando en el laboratorio, se está haciendo investigación al respecto, son predicciones y especulaciones que se tienen, y eso se asocia con la alza en el número de casos que fueron detectados a partir de septiembre en el Reino Unido hasta diciembre, donde 2/3 partes de la población estaban infectadas con esta nueva variante. Sin embargo, los datos acerca de la mortalidad tampoco dan todavía una señal de que esta nueva variante pueda ser más mortal. No significa que esto sea de esta manera, ¿no? Las decisiones basadas en ciencia se toman considerando los hallazgos que arrojan las investigaciones, y esto todavía está bajo investigación. Entonces, hay que estar atentos a esa nueva información que se esté generando, porque si hay que tomar nuevas decisiones considerando estas mutaciones que está adquiriendo el virus, esas decisiones se van a basar en los estudios, ¿no? En las investigaciones científicas. Heriberto, muy Carolina, un favorzote, ¿cómo poder entender este asunto de la inmunidad? Va a tardar, nos dices, posiblemente hasta junio, y con todas las posibilidades de que se vaya viendo un progreso en ese sentido. ¿Cómo piensas que vamos a regresar a la nueva normalidad con este coronavirus? ¿Cómo se va a quedar en el mundo esta enfermedad COVID-19 después de las vacunas? Pues aquí debemos de aprender varias cosas. Una de ellas es el lavado de manos, protegernos siempre, porque no nada más existe el SARS-CoV-2 o el COVID-19, está también el virus de la influenza, por ejemplo. Debemos de cuidarnos, el personal de salud también, por ejemplo, salir de los hospitales sin la bata de laboratorio para proteger a la comunidad. Y también nosotros deberíamos de aprender a hacerle caso a las autoridades cuando llegue una futura pandemia, porque las pandemias han existido desde siglos atrás. Entonces debemos aprender a actuar rápido. Yo entiendo que muchos comercios, por ejemplo, están teniendo pérdidas, pero cuanto antes salgamos de todo esto, pues será mejor para todos. Y yo creo que esa enseñanza nos debe de quedar. Protegernos, hacer caso a las autoridades y sobre todo informarnos en fuentes confiables. Y yo creo que al regresar a las escuelas, a los trabajos, también debemos de seguirnos cuidando, pedirle a los niños que se laven las manos, que no compartan dulces, que no compartan jugos. En las fiestas muchas veces es común compartir el vaso de cerveza, el vaso de vino, decirle a mi amigo, mira, pruébalo, está muy rico. Y eso no debe de ser, porque no nada más es el COVID-19. Hay otras enfermedades de transmisión similar a esta enfermedad. Efectivamente. Y Heriberto, una pregunta para ti. ¿Cómo piensas que se va a
a entender. La gente estamos más basados en mitos en estos momentos que en realidades científicas. De tu punto de vista, para ti, Heriberto, ¿qué le dirías a la gente de Caborca, de Sonora, los universitarios, en este momento que estamos entrando en una crisis que se veía que el pico decían que iba a estar por allá, que fue por mayo, junio, pero la verdad, el verdadero pico lo estamos teniendo en este momento. Bueno, la recomendación para la población en general, que en parte también está relacionado con lo que ya comentaba la doctora Carolina Jasso, es que hay que informarnos de fuentes confiables. Que nos llegue alguna información, una cadena de WhatsApp, o que podamos leer alguna noticia en Facebook o a través de cualquier medio, consultarla de nueva cuenta, verificar la fuente, ¿no? Para estar seguros que realmente esa información que tenemos en nuestras manos en ese momento proviene de. Se ha hablado mucho de la infodemia, de este tiempo de infodemia, hay mucha información por todos lados que también tiene sus ventajas y muchísimas ventajas, porque eso nos permite acceder de primera mano a la información que sí es confiable. Desde nuestros hogares, con una conexión a Internet, podemos ingresar al Internet y buscar la información que nosotros deseamos y encontrar fuentes confiables, ¿no? Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, que es el órgano máximo en el mundo, constantemente está actualizando su información referente a la pandemia. Podemos consultar la página de la OMS. Tenemos también los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos. Podemos visitar la página. Tenemos también la página de la FDA en Estados Unidos, de la Agencia Europea de Medicamentos. Hay muchas fuentes a las cuales nosotros podemos acceder y que la información puede ser entendida por el público en general. Porque si vamos a los artículos científicos, en los artículos científicos se maneja un lenguaje más especializado para un sector en particular, pero estas páginas normalmente la información que ponen de acceso para toda la población es información que puede ser entendible, ¿no? Para cualquier persona, ¿no? Invariablemente de su formación o de su escolaridad. Esa es mi opinión. También los del área de la salud, los estudiantes, estarnos informando, los profesionales de la salud en fuentes confiables, y de esa manera también nosotros podemos comunicar esa información a nuestros cercanos, ¿no? Carolina, una pregunta un poquito morbosa. Y digo morbosa porque hoy la leí en la mañana, pero con muchas reservas. Decía que muy posiblemente algunos grandes millonarios del mundo, como Rockefeller, hablan de Bill Gates, y bueno, algunos personajes así ultra mega millonarios, crearon este virus con ese propósito. ¿Es posible esto? No, esa es una noticia completamente falsa. No, eso no es cierto. Fue un mito al inicio de esta pandemia, y es un mito que desafortunadamente continúa en difusión, y que muchas personas sí lo creen, pero ya científicamente se comprobó que las características de este virus no son las de un virus de laboratorio. En el laboratorio sí podemos crear virus, por ejemplo, para beneficio, para desarrollos biotecnológicos. Sin embargo, no es el caso del SARS-CoV-2. Y está muy bien estudiado la evolución de este virus. Este virus proviene de animales. Y los virus tienen muchas propiedades, son la excepción a muchas reglas. Entonces pueden brincar fácilmente, entre comillas, de una especie animal a los humanos. Digo fácilmente porque se requieren de muchos años de evolución de un virus para que brinque. Por ejemplo, con la influenza, el virus de influenza aviar. Muchas veces hemos encontrado casos de influenza aviar en humanos debido a ese salto evolutivo. Y eso fue lo que pasó con el SARS-CoV-2. La evolución desafortunadamente permitió que nosotros como humanos seamos susceptibles a ese virus. Pero fue un proceso evolutivo natural,
no fue creado en el laboratorio. Tiene el audio apagado, perdón. Tiene apagado su micrófono. Se va a quedar ¿Cuál es la realidad de este virus? Hubo eco y no entendí su pregunta. Preguntaba si se va a quedar para siempre esta enfermedad con nosotros. Nosotros. Depende en parte de nosotros y en parte del virus y de las condiciones. Por ejemplo, yo les pongo de ejemplo como si el virus fuera un color azul. De azul tenemos muchas tonalidades. Azul claro, azul celeste, azul Prusia, azul marino, azul fuerte. Imaginemos que esas son las cepas del virus. La vacuna nos protege contra el color azul. ¿Sí? Vamos a ponerlo así. Sin embargo, esos cambios que existen, esas mutaciones que existen en los virus, puede ser que nos lleven a un color azul verdoso, por ejemplo, y que de repente el virus cambie y que ya no sea azul, que ahora sea verde. Y la vacuna no nos protege contra el verde, nos protege contra el azul. Entonces puede ser en el ambiente más negativo o más desfavorable que se generen cepas nuevas para las cuales la vacuna no nos proteja. Y eso va a generar que se necesiten más y más vacunas cada año, como con la influenza. Sin embargo, nosotros podemos parar eso. ¿Cómo? Ahorita vacunándonos y protegiéndonos contra las cepas circulantes, contra ese color azul, y quedándonos en casa. ¿Para qué? Para no permitir que cambie de color el virus, para no permitir que haya cepas nuevas para las cuales la vacuna no nos proteja. Si nosotros hacemos eso, lograríamos eliminar al virus. Entonces depende mucho de nosotros, pero también hay un aspecto que no podemos controlar, la evolución del virus. Los virus cambian, los virus mutan, pero si nosotros nos quedamos en casa y no nos contagiamos, podríamos tener un éxito al final de esta situación. Muchas gracias. Y Heriberto, una última pregunta, pero creo que es muy importante para entender este comportamiento de este virus. En realidad, ¿se puede contagiar a animales o a otros seres vivos que sean así como domésticos? ¿O también es parte del gran mito? Porque supe que lo detectaron en un tigre, que en un gato y que en un perro. ¿Es posible esto? Sí, es posible. Como lo comentaba la doctora Carolina, la evidencia científica apunta que el virus dio un salto desde los animales hasta el humano. Y esas transmisiones zoonóticas también pueden ser en el sentido inverso, ¿no? Desde el humano hasta los animales. Hay que hacer un esfuerzo colectivo y seguir las recomendaciones que se nos han venido diciendo desde hace más de un año ya, porque esto tiene implicaciones, ¿no? En la evolución del virus. Si el virus se sigue transmitiendo entre la población humana y si además el virus logra pasar a otras entidades, a otras especies animales, el virus como un ente se sigue adaptando, sigue evolucionando. Ahí es donde se provocan las mutaciones. Entre más transmisibilidad y mayor dispersión exista del virus, hay más riesgo de que se generen mutaciones y por lo tanto que existan mayor número de variantes. Eso nos puede llevar en un retroceso. Por eso es muy importante seguir con las medidas que ya se nos han dicho y hacer un esfuerzo individual y un esfuerzo también colectivo, ¿no? Todos como comunidad, todos como población, como Estado, como país, para que esto pueda salir adelante. Porque de lo contrario, hasta la vacunación, la estrategia que ya está implementada, aunque tengamos una vacuna que sea eficaz, eso nos puede llevar en un retroceso. Carolina, ¿algún último comentario aprovechando tu
tu conocimiento, tu mundo en la ciencia. ¿Algún último comentario que quieras hacernos respecto a esta terrible enfermedad COVID-19 provocada por este SARS-CoV-2? Pues únicamente que nos sigamos cuidando. Primero que nos vacunemos. Cuando nos toque, que nos vacunemos, según el calendario que se va a llevar a cabo aquí en Sonora, en cada entidad. Y segundo, también me gustaría hacer un llamado a las personas que desafortunadamente ya tuvieron COVID-19 y que se recuperaron. Muchas de esas personas creen que quedan inmunes y puede ser que sí, pero puede ser que no. Entonces, imagínense ustedes, una persona recuperada de COVID-19 tiene secuelas probablemente en los pulmones, en los riñones, en diferentes órganos. Imagínense que a esa persona le vuelva a dar COVID-19. ¿Por qué? Porque hay una nueva cepa circulante para la cual no había inmunidad. Esa persona tiene más riesgo de morir. Entonces, por favor, hay que cuidarnos todos, 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 y proteger a las personas vulnerables. Ese es el punto, esa es la clave. Gracias. Además que en un tiempo récord, ¿verdad? Las vacunas. ¿Hay alguna que sea mejor que otra o todas tienen la misma efectividad? Es decir, hay unos que dicen, nos va a tocar la china, nos va a tocar la rusa, nos va a tocar la de Pfizer. ¿Todas son iguales o están, hay una mejor que otra? Varía un poco el porcentaje de efectividad, sin embargo, todas son buenas, todas son efectivas. Sin embargo, nos queda mucho por investigar, nos queda mucho por muchos conocimientos por adquirir. Por eso también se les pide a las personas que no se confíen. ¿Por qué? Porque el virus muta muy fácilmente. Ahorita para la nueva mutación, la nueva cepa de la que se ha hablado mucho, que proviene de Inglaterra, las vacunas funcionan, pero les estamos hablando que se generan mutaciones muy rápidamente. Pudiera generarse alguna cepa para la cual una de las 3 vacunas funcione y las otras no. Pero para que averiguarlo, mejor cuidémonos. Muchísimas gracias, Carolina, muchísimas gracias, Heriberto. De verdad, un verdadero gusto platicar con ustedes en estos niveles y en estos momentos tan delicados en los que estamos. Han sido muy claros y de verdad muy agradecido por esta explicación tan oportuna y tan clara. Muchísimas gracias, maravillosos de la Universidad de Sonora, del Sistema Nacional de Investigadores y dos muy, pues, ¿cómo decirlo? Científicos, esa es la palabra. A veces uno se imagina a los científicos ya muy viejitos, con unas batas, con unos pelos despeinados, así tipo Einstein, pero no, estamos viendo que ustedes son bastante jóvenes y nos da mucho gusto que estén tan comprometidos con la ciencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, señor Ernesto. Saludos. Buen día. Por todo. Pues muy bien, escuchamos a este par de científicos que es Carolina Jasso y Heriberto Torres.